Hola chicos, bienvenidos. Esta es la representación de la práctica de tejidos vegetales. Recuerden que cada organismo vegetal está formado por muchas células, que al agruparse forman órganos, los cuales están constituidos por diversos tejidos. Estos tejidos pueden ser simples, pues están formados por un solo tipo de células, como el parénquima, el colénquima y el esclerénquima, y también están los complejos, que están formados por el conjunto de varios tipos de células, como la epidermis, el xilema y el floema. Recordando la información anterior, esta práctica tiene como finalidad identificar los tipos de tejidos vegetales a partir de las diferencias estructurales que se presentan en sus células. El material y el equipo a utilizar consiste en el uso del microscopio para observar las diferencias estructurales de las células vegetales. También se cuenta con reactivos para teñir determinadas estructuras, como es el azul de metileno y el otro la fluoroglicina, que junto con el ácido clorhídrico concentrado se une a estructuras lignificadas de la pared celular secundaria. Al ser una práctica donde se realizan preparaciones temporales, necesitaremos el recurso vegetal para hacerlas, como el jitomate, la cebolla, hojas de lirio, hojas de maíz en vez del de hiedra, como menciona el manual, y por supuesto necesitamos el uso de portaobjetos y cubreobjetos para observar las muestras al microscopio, así como también se hace uso de preparaciones fijas de monocotiledóneas y dicotiledóneas. Esta práctica la iniciaremos con la elaboración de las preparaciones temporales. Para observar la epidermis de cebolla, primero se requiere cortar un bulbo en 4 partes y desprender una capa delgada de la epidermis de la superficie cóncava de una escama, es decir, de una capa del bulbo como se muestra en la imagen. Se toma un fragmento y se coloca sobre un porta y cubre, adicionando una gota de agua entre ellos. A seco débil, podemos observar las paredes de las células. Aunque no se vea, debajo de ella está la membrana celular, y distribuido en todo el interior de la célula se encuentra el citoplasma. Realiza un esquema señalando lo que observas y especifica qué forma tienen las células. Ahora, si esa misma preparación la observamos a mayor aumento usando el objetivo de 40X o a seco fuerte, quizá puedas identificar otras estructuras como el núcleo. En esta nueva imagen, compara cómo se ve la misma preparación a seco débil cuando se le añade una gota de azul de metileno por los bordes. Comprueba que la tinción ayuda a observar de manera más clara las estructuras. ¿Cuáles puedes identificar ahora? ¿Qué observas a seco fuerte? No olvides hacer el esquema de cómo se observa en diferentes aumentos y señala cada estructura identificada. Para la observación de la epidermis de jitomate, se retira un fragmento de la epidermis del fruto y se coloca entre un porta y cubre, adicionando una gota entre ellos. En esta imagen se observa la epidermis a seco débil. Identifica si la forma de sus células es igual a la epidermis de cebolla. Incluso, ahora observa la misma preparación a seco fuerte. Se puede apreciar que la pared primaria de la epidermis de jitomate es más gruesa que la de la cebolla. Puedes apreciar incluso núcleos. Recuerda que para ambas imágenes debes realizar el esquema con el mayor número de estructuras localizadas. Antes de observar las preparaciones de epidermis de lirio y de agave, te proporciono unos esquemas que pueden ayudarte a identificar lo observado. En la imagen de la izquierda se observa que la epidermis inferior de la hoja representada se encuentran unas estructuras llamadas estomas. Estos permiten la entrada de CO2 al interior de la hoja por medio de un ostiolo. Este es una abertura de la epidermis. Este ostiolo se forma por la presencia de dos células de la guarda, y en ellas se pueden identificar algunas veces su núcleo y sus cloroplastos. Existen diferentes tipos de estomas, unos que pueden presentar células acompañantes que se encuentran alrededor de las células de la guarda o pueden no presentarlos. Observa las diferencias en estos ejemplos. Incluso puedes identificar que las células de la epidermis pueden tener diferentes formas. Esto dependerá mucho de la especie que se observe. Con la información anterior, observa cómo se aprecia la epidermis de hoja de agave. Identifica el mayor número de estructuras y realiza el esquema de la imagen.
Para percibir la imagen a mayor aumento, observamos la preparación a seco fuerte, y ese efecto que se observa es el ajuste del tornillo micrométrico para tener una mejor definición de lo que queremos observar. Identifica las estructuras presentes en la epidermis y esquematiza. Ahora observa la epidermis del lirio. Aquí podemos apreciar las mismas estructuras que observamos en la epidermis de agave, pero estos tienen algunas diferencias. ¿Cuáles identificas, tanto en estructura y forma? Esquematízalas. Hasta este punto ya hemos evaluado distintos tipos de epidermis. Ahora podemos empezar a identificar otros tejidos a nivel de hoja. En esta imagen podemos observar un corte transversal de hoja de lirio desde una vista panorámica. Aquí podemos identificar dos tipos de parénquima e incluso está presente la haz vascular. Realiza el esquema y trata de identificar dónde se encuentran. Si te cuesta trabajo, puedes usar la siguiente imagen para ayudarte a identificar los diferentes tipos de tejidos por la forma de sus células. Este es un acercamiento a seco débil del mismo corte transversal de hoja de lirio. Realiza el esquema e identifica el mayor número de estructuras. Puedes seguir ayudándote con el esquema anterior si lo necesitas. Para la preparación de la muestra con fluoroglicina, se realiza un corte transversal de tallo de maíz, en vez del de hiedra como indica el manual. Una vez obtenido el corte, se agrega una gota de fluoroglicina y una de ácido clorhídrico. Este reactivo de fluoroglicina tiñe de color rojo cualquier estructura que presente lignina. En este caso, la lignina solo está presente en la pared secundaria de ciertos tejidos. Identifica qué tejido se encuentra teñido, tanto a seco débil como a seco fuerte. No olvides realizar los esquemas correspondientes. Y si necesitas ayuda para identificar los tejidos, estos esquemas pueden ayudarte. Ahora, revisemos las observaciones de las preparaciones fijas de monocotiledóneas y dicotiledóneas. En cada una de las observaciones, realiza un esquema, observa la forma de las células y relaciona la estructura de las células de los tejidos con la función que realizan. Estos esquemas pueden ayudarte a responder las preguntas anteriores. Incluso pueden ayudarte a encontrar las diferencias entre un corte transversal de tallo de una monocotiledónea y de una dicotiledónea. Aquí podemos observar imágenes que corresponden a cortes transversales de tallo de una monocotiledónea, como el maíz, y de una dicotiledónea como el girasol. Si pasamos a 100x, podemos observar con mayor claridad los tejidos que conforman estos tallos. De igual forma, puedes ayudarte con los siguientes esquemas. En el caso de los cortes transversales de hoja para monocotiledóneas y dicotiledóneas, podemos encontrar claras diferencias en el arreglo de los tejidos. Usa el siguiente esquema como guía si lo necesitas. Con esto, damos por finalizada la práctica. Realicen sus esquemas, contesten las preguntas del cuestionario y procedan a atender las indicaciones finales de sus profesores. Muchas gracias.